Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y el día de hoy les doy la bienvenida a un capítulo que me tiene verdaderamente emocionado. Yo sé que ya me han escuchado decir muchas veces que me emocionan mis autores y autoras invitadas. Es verdad, no, nunca lo voy a ocultar. Pero también algo muy bonito que me pasa y es que siempre el último capítulo es el favorito. No es distinto a lo que está ocurriendo en este momento con este capítulo que estoy presentando, ya que es la puesta en marcha de alguien a quien pude escuchar en el Hey Festival de Cartagena de Indias en Colombia, más o menos en el 2018, cuya pinta, cuya imagen resultaba tan llamativa como interesante, una barba prominente, un pelo largo, algo que, pues con razón, dándole la razón a aquellos que se inventaron ese apodo con el cual no solamente lo ha llamado Sir David Attenborough, a quien estoy seguro que muchos acá siguen, sino todos nosotros quienes lo seguimos por redes y lo hemos leído, como es Carlos Magdalena, a quien han bautizado como el Mesías de las plantas. Es el título del libro editado por la editorial Debate en el 2017. Subtítulo: Aventuras en busca de las especies más extraordinarias del mundo. Porque Carlos Magdalena tiene unas manos verdes, tiene unas manos que están hechas para revivir, para preservar y para poder mantener del lado de acá muchas plantas que, si no fuera por él y si no fuera por su tacto y su sensibilidad y su forma de lectura, pues ya formarían parte del olvido o formarían parte de las novelas. Y en este caso preferimos que sigan estando, como tantas otras cosas, en el mundo real. Carlos Magdalena nació en Gijón en 1972, es horticultor botánico en el Real Jardín Botánico de Kew, en Londres. Es conferenciante internacional y presidente de la Asociación Internacional de Ninfeáceas y Jardines Acuáticos. Se lo conoce a lo largo y ancho del mundo por sus maravillosas habilidades para lograr la supervivencia de excepcionales especímenes vegetales en peligro de extinción. En este libro en particular nos habla de sus aventuras y su habilidad, en realidad, para poder preservar plantas como la Ramosmania rodriguesi, sobre la cual estaremos escuchando, pero también sobre los nenúfares gigantes del género Victoria. Quienes hayan viajado al Amazonas, seguramente algo de esto les dirá, y si no, pueden sencillamente buscarlo en Google para darse cuenta de lo que es. En este espacio siempre invitamos a la lectura del mundo natural. Yo no me canso de decir en clases, talleres y donde pueda que si hubiera estudiado otra cosa, creo que hubiera sido geología para poder entender la tierra y leer los paisajes, así como leo novelas y cuentos. Y un libro como este nos enseña eso, a darnos cuenta que lo que nos rodea está vivo, lo que nos rodea está lleno de sentido y tenemos que desarrollar mejores estrategias para leerlo, para entenderlo y para poder meterlo en nuestro mundo, comprendernos desde allí y dejar esa idea que la naturaleza nos pertenece y que estamos por encima de ella, sino más bien entendernos como parte de, en relación con y en constante diálogo. Así que los dejo con un capítulo que me resulta verdaderamente emocionante. Espero que lo disfruten al igual que yo. Los dejo con una fantástica conversación con Carlos Magdalena, el Mesías de las plantas. Bienvenidos a una nueva entrega de Paredro. Bueno, Carlos, en primer lugar, bienvenido a Paredro. Hola, encantado de estar aquí. La verdad, como te decía ahorita, yo te vi en el Hey Festival en Cartagena en el 2019. Desde ese Sí, momento tengo tu libro y te escuché en una conversación muy rica que tuviste con Brigitte. Entonces, si bien sí. este es un podcast en el que siempre están novelistas, para mí tú eres una especie de novelista de la tierra y de observador, porque siempre decimos acá cómo la literatura ayuda y enseña a leer lo que nos rodea, y yo creo que mi deseo máximo es poder aprender a leer la tierra y a leer la naturaleza con mucho de lo que tú nos enseñas en tu libro El Mesías de las Plantas. Así que muy bienvenido. Mil gracias, gracias por darme esta oportunidad. No, a ti. Carlos, yo quisiera arrancar un poquito a saco Sí. y yo sé que yo podría hacer un resumen, pero jamás va a quedar. Pero quiero arrancar presentándote y que tú te presentes a la audiencia. Carlos, ¿cómo es un día tuyo normal? Me dijiste, puedes tener la entrevista después de las 6:30. Yo te imagino a las 6, a las 5:30, aún en el Kew Garden. Sí, a las Me, 5:30 estaba. me intriga mucho. ¿Cómo es un día normal tuyo en el Kew Garden? Pues un día normal no existe, porque es curioso cómo todos los días cambian, ¿no? Primero porque trabajas en horticultura y aquí en Inglaterra hay una diferencia muy grande entre otoño, invierno, primavera, el tiempo está nublado, está lloviendo, hace sol.
Además de todo eso, está el tema de la ensalada de cosas que hacemos, ¿no? Porque por un lado tenemos el tema de horticultura, que es cultivar plantas, que es lo principal, pero luego tenemos tema de educación, de estudiantes, ¿sabes? Que tenemos estudiantes de horticultura, tenemos a lo mejor pues alguien necesita no sé qué muestra de no sé qué planta del tema de ciencia y tampoco saben muy bien exactamente qué es lo que están buscando. ¿Sabes? ¿Qué ejemplos podríamos tener dentro de esta familia entre este tipo de tal? Porque estamos intentando mirar cosas que florezcan hoy, ¿no? Entonces tienes que meterte también a lo mejor en este tema. También tenemos temas de educación pública, temas de interpretación, de cómo sigues las colecciones, temas de todo, ¿no? Desde aplicar pesticidas hasta hablar para la BBC. Es un poco una locura. La mayor parte de ello es horticultura, pero siempre tienes estas otras ramificaciones, ¿no? Pues me imagino, y aquí aprovecho, Carlos, a hacerte una pregunta sobre la que te quiero hacer, y de hecho la tenía más adelante en mi Ah, pequeño guión, pero no me aguanto. Y es que algo que yo te escuché, Carlos, en el Hey en Cartagena, además en el Adolfo Mejía, me acuerdo muy bien. Tú hablaste de algo muy importante, estabas presentando el Mesías de las plantas, pero dijiste algo que a mí se me quedó metido. Y dijiste, nosotros, o sea, yo soy botanista, y si no cambiamos nuestra forma de escritura y no cambiamos nuestra forma de contar acerca de lo que sabemos, pues no vamos a estar haciendo nada, porque tú conoces muy bien lo que está en peligro, pero si no lo cuentas bien y no haces que la gente se relacione con ello, pues entonces es una lucha perdida. Yo soy profesor de literatura, de alguna manera sentí, obvio, tú estás hablando desde el mundo natural, pero yo también hablo desde otro tipo de conocimiento y sentí que lo que calé mucho contigo en el sentido de enseñamos acerca de una sensibilidad también, y es una claro. sensibilidad que permite después el descubrimiento. Entonces te quería preguntar por ahí. Sí. Bueno, primero el que no sabe es como el que no ve, ¿no? Dice el refrán. ¿Sabes? Exactamente. Entonces yo no te tengo que poner fotos, sino que te tengo que enseñar a ver. Es como veo un poco el tema. El que a mí me dé por las plantas y que me haya llevado una carrera profesional de centrarme toda mi vida en esto, solamente puede significar dos cosas, que yo esté loco o que realmente aquí haya mucho tomate para empezar a que no solamente a lo mejor a cosas que son útiles para ti en el sentido económico, sino en todos los aspectos, ¿no? Pues siempre hablamos de las medicinas que nos dan las plantas, de la comida que nos dan las plantas, pero a lo mejor se nos olvida un poco la poesía, ¿no? Que nos dan las plantas, ¿no? Y también un poco las alegrías que nos dan y incluso los problemas que nos dan, ¿no? Y cómo todo esto te afecta a ti, porque si no, entonces se convierte en otra escritura más, en un libro perdido, en una estantería remota que nunca nadie va a leer o si lo va a leer nadie lo va a entender. Eh, Está claro que con el conocimiento muchas veces hace falta el conocimiento de base, ¿no? Y el conocimiento científico, en el que está siempre mucho más disociado a lo mejor de las opiniones o de los sentimientos y todo esto. Y esto es una labor titánica, ¿no? Cuantificar todo esto de forma científica, pero creo que también se nos va la vida en el poder explicarle a la gente la importancia que tiene, pero solamente para que ellos lo puedan sacar, ser capaces a disfrutarla y a extraer este tema, ¿no? Entonces es curioso cómo ahora me estás aquí diciendo que soy un autor, que soy un escritor y todo esto, y yo en el colegio este tema de letras se me da bastante mal, según dicen los profesores, y sin embargo acabé escribiendo un libro. Que, no sé si me explico cómo voy teniendo el tiro, Mm. incluso cuando este no es precisamente un formato en el que yo me encuentre de forma muy confiada, ¿no? Acabé tirando por ahí porque de ahí vi como que había esa oportunidad de comunicar este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué hace un botánico? ¿Para qué vale la botánica? ¿Cómo es la vida de una persona así? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son los inconvenientes? ¿Y qué es lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer? ¿No? ¿Y por qué? Y en lugar de ser una especie de sermón en el que yo te cuento aquí mi vida, curiosamente lo hice contándote mi vida, pero siempre con la importancia de que sea una historia, sea un hilo conductor, sea entretenido y haga quizás pensar o fascinarse a la gente, ¿no? Esta era la cosa en la que yo me centré con esto, ¿no? Y además me parece que hay un ejercicio, Carlos, muy importante, y es que si nos llevas desde un lenguaje distinto tuyo, pues acompañamos, así como lo hacemos en el libro, de cómo es sentir y cómo es vivir y cuáles son porque tus páginas son muy narrativas, desde el dramatismo, cuando estás a punto de abrir una planta con un bisturí, pero también desde lo heroico, del momento en el que logras resucitar y sacar una planta del olvido
entendiendo olvido no desde lo poético, sino desde lo científico, es decir, desde la extinción. Sí, es curioso como una historia de una planta que era una historia súper triste, ¿no? El tema este de que te queda un ejemplar y la especie ya está extinguida, ¿no? Y el poder cambiar eso, ¿no? Es, es bastante difícil de describir. Carlos, hay algo que también para arrancar te quería preguntar. Hay una, me refiero a la dedicatoria de tu libro, que es algo obviamente muy pequeño, está dedicado Ah, a los hijos, ¿cierto? Pero a mí esos pedacitos me interesan mucho porque tú les lo transmites para tu madre Edilia y tu hijo Mateo, quien está además en una foto muy bonita, en una ujú, victoria una victoria, grande. sí. Pero luego tú dices, ojalá yo le transmita esa misma pasión y que un día pueda disfrutar de oportunidades como las que han hecho mi vida más plena. Yo te quería preguntar por ese sentido de plenitud que te han dado las plantas, pidiéndote que nos cuentes por qué te resultan tan fascinantes y qué te han dado para que estemos aquí hablando y para que te sigamos con ese nombre sobre el cual te preguntaré ahora. Bueno, en esa cita, primero, creo que le quise hacer un pequeño homenaje a algo que es muy importante y es por lo que hacemos todo esto, ¿no? El tema de que cuando tú dices, ¿se va el mundo al pedo? ¿No? Por ejemplo, bueno, pues si no hubiera este tema de generación, ¿a quién le importa esto? ¿No? Y realmente es esa idea de que yo lo que tengo aquí delante lo saqué de mis ancestros, como quien dice, ¿no? O de las generaciones que vinieron detrás y que para lo que realmente estamos aquí es para pasárselo a los que vienen, ¿no? Esa es la primera parte de esa cita. Pero es que se me fue un poco la olla de la pregunta. ¿Cómo? En tanto por la plenitud como por la Ah, fascinación sí, que sí, te sí, generan sí. las plantas. Sí, respecto al tema de la fascinación, es que esto es como si fuera una especie de barra libre de fascinación con este tema de las ciencias naturales. Es infinita la fascinación que puedes sacar de esto, ¿no? Acordaba escuchando hace poco a Pepe Mújica, ¿no? Cuando decía que estaba arrestado y que una hormiga era toda su vida, ¿no? Que decía que Claro. le visitaba una hormiga allí en el tal y que hablaba con ella y que estudiaba la hormiga y que no veía las hormigas de la misma forma desde ese punto de vista. Y me llamó mucho la atención porque mi madre, cuando yo era pequeño, decía que era un niño que cuando me ponía un poco así como que no sabía tal, pum, me ponía una hormiga en la mano y ya me quedaba ya totalmente fascinado mirando la hormiga para arriba y para abajo, de dónde viene, de dónde va, ¿no? Y yo creo que esta es una fascinación que esto es en cualquier sitio del mundo en el que estés, ¿no? Siempre encuentras un organismo o una relación entre un organismo que es capaz de transportarte a otros mundos, ¿no? Probablemente el mundo de ese organismo y a partir de ahí, pues empiezan a abrirse una serie de puertas de todos los niveles, ¿no? Desde que quién estudió este organismo, si lo que te interesa son las personas, ¿no? ¿Cuándo se descubrió este organismo? ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que no sabemos? ¿No? Siempre es totalmente infinito. Y cada vez que tú respondes una pregunta, se te abren 8 o 9 más, ¿no? Entonces, considero que es una especie de Netflix que llevas dentro, ¿no? Enseguida, todo el mundo habla de content generator, ¿no? Del generador de contenido. Pues no hay nada que genere más contenido que la naturaleza, ¿no? ¿Sabes? Desde las bacterias que a lo mejor tengo las pestañas en mi ojo hasta en, no sé, pues hace poco estaba viendo un documental del tema este de liberar a la ballena esta, Willy, ¿no? Que se llamaba no sé dónde, y cómo acabaron gastando 20 millones de libras y acabaron llevando una ballena asesina desde Islandia hasta México, desde México a Estados Unidos, de vuelta para atrás, soltarla y tal, y al final se acabó muriendo como se mueren todos los animales, ¿no? ¿Sabes? Te da una serie de perspectivas a todos los niveles y además hay una cosa que como quien dice, me he dado cuenta más recientemente y que realmente me fascina, porque la pregunta del millón es, ¿por qué a ti te gusta esto de las ciencias naturales? ¿No? Y yo creo que la respuesta a esta es porque el resto es totalmente artificioso. No sé si me explico. Cuando miramos a Sí. las casas, te vas caminando a lo mejor por, no sé, por Cartagena de Indias y ves en rascacielos modernos, casas coloniales, casas a lo mejor más de estilo local, todo ese tipo, pero siempre son como cuadradas y rectangulares y no nos cuestionamos de por qué podrían ser redondas. Entonces podríamos hacer aquí un debate de que si son altas, si son bajas, si deberían ser redondas, si deberían ser cuadradas, si deberían de estar flotando en el mar. Y luego sí, habrá razones por ahí debajo por las que acabaron siendo así, pero es cuestionable. Sin embargo, en la naturaleza, nada es cuestionable. Todo, te lo puedes preguntar todo, pero no puedes discutir con ello, ¿no? Claro. ¿Sabes? El Everest tiene 8.884 metros de altura y es así, tiene esta forma y se ve desde el espacio y no hay nada que puedas hacer
nada más que pensar. Pensar por qué, pensar cuándo, pensar cómo y qué ocurriría si no estuviese esta montaña aquí, ¿no? Pero tú no puedes luchar con este concepto de que esto está aquí. Entonces te toca ser el espectador. Y realmente, aunque los actores se lo estén pasando bien, el show está en el mirar el show. No sé si me Claro, explico. Y claro. analizar sus personajes y ver cómo todos estos interactúan, ¿no? Carlos, gracias. Hay algo que también te quiero preguntar y es por esa, bueno, no coincidencia, evidentemente, pero sobre el título de tu libro, que es Ah, también tu apodo, ¿verdad? Y que me parece lleno de sentido y te quiero preguntar qué se siente. Tengo entendido que ese apodo vino de Sir David Attenborough, me parece, tengo entendido eso, o se vino, te dice que es el Mesías de las plantas. Tú sí, ya bueno, hablas de tu barba y tú dices, mi barba no tiene nada que ver, es pre-hipster, pero ¿por qué no nos sí, cuentas un poquito de ese nombre sí, que tan... con lo de la barba me refería a que yo ya tenía estas pintas antes de que me pusiera el nombre, ¿no? No es que me pusiera las pintas o el tal. Curiosamente, empezó todo con un periódico local, ¿no? De Asturias, de donde yo soy. La famosa frase de nadie es profeta en su tierra, a mí es que me resuena en Dolby Stereo, ¿no? Porque, claro, eres allí y a nadie le importa un pepino. Te marchas, haces algo en el extranjero, entonces, este es aquí. Entonces sacaron un artículo y le llamaron el Mesías de las plantas, ¿no? Un periodista que además ni me entrevistó, sencillamente hizo una compilación de cosas que había visto en los medios de comunicación internacionales conmigo y me hizo una caricatura y esto quedó allí. El tema es que Attenborough, que además aquí en el tema de ser de presentador de televisión o de difusor de información, siempre dicen que él es Dios, ¿no? Attenborough is God, siempre dicen esto. Entonces, de repente, en uno de sus documentales, en el que él siempre está investigando personas, animales, se hace un documental de planta. Yo creo que necesitaban algo que se moviese por ahí y me hicieron una entrevista a mí, era yo el animal, y sobre una especie de plantas que sale de la excepción, un nenúfar pigmeo. Y me presentaba a una audiencia internacional como esta es una persona que en España la conocen como el Mesías de las plantas, ¿no? Como si fuese aquello que el seudónimo mío hubiese salido ya en la televisión española. Entonces, automáticamente, bueno, pues esto se quedó allí, ¿no? Y claro, de repente te plantas un día con que te vas a escribir un libro que te cuenta todas estas películas y el editor te dice, ¿se llamará el Mesías de las plantas o no será, no? ¿Sabes? Porque una cosa es que te llamen el Mesías de las plantas y otra cosa es que te escribas tú un libro y acabes autollamándote tú el Mesías de las plantas, ¿no? Lo único bueno que estáis en manos seguras, ¿sabes? Soy bastante agnóstico y no tengo tampoco este tema de que soy, no sé, una especie de mesías que vino de tal, aunque según como lo pienses, que lo comento en el libro, ¿no? Según la definición inglesa, porque aquí todos hablamos de si esto es una cosa o es la otra, ¿no? Pero nadie se ciña a las descripciones del diccionario muy tal, ¿no? Y me chocó muchísimo porque lo miré y decía que era alguien que tenía una causa y un mensaje que venía aquí a contárnosla. Y digo, coño, entonces soy mesías. ¿Sabes? Porque causas tengo bastantes y mensajes, bueno, pues te podría estar dando aquí hasta mañana, ¿no? Entonces, como que, bueno, me tocó este nombre y lo que podría ser peor, podría ser peor. Eh, y bueno, también es el tema de porque es curioso cómo las plantas en nuestro cerebro son objetos inanimados que no tienen ningún tipo de sensibilidad o pensamiento o cosa, ¿sabes? No tienen un proyecto de vida, no tienen relaciones sociales, o esto es lo que nosotros pensamos, ¿no? Y te encuentras que cuando trabajas con ellas durante más de 20 o 30 años te das cuenta de que las ves de otra forma distinta a como las veías antes, ¿no? Puedo imaginar y me parece muy emocionante oírte frente a eso, Carlos, porque yo tengo la impresión y te quería preguntar, y es que desde pequeños hemos sido educados frente a lo trágico y el peligro de la pérdida de razas, pero por lo general animales. Y hemos Sí, seguido el rinoceronte y todos tenemos, y mis hijos se saben de memoria, el lobo de Tasmania y sabemos si lo vemos, pero en cuanto pensamos en la pérdida de una planta, la pérdida de una flor como que no nos parece tan grave y creo que estamos no. en un error gigantesco. Sí, yo creo que en el conservacionismo, como en todo en el mundo, se utilizan estrategias, ¿no? Y una de las estrategias más quizás usadas es la compasión, ¿no? Entonces es mucho más fácil tener compasión con una cosa que tiene dos ojos y dos oídos y unas patas y además se sienta así detrás y come bambú con las manos y parece que es un osito de peluche
¿no? Pero sin embargo, nos ponemos a hacer lo mismo con un líquen que sale en una carretera, en unas rocas, y parece que ahí ya como que la cosa no funciona tan bien, ¿no? Entonces, pero sin embargo, a lo mejor hay más especies de osos que de ese tipo de líquenes, o a lo mejor no hay ningún oso que conozcamos que sea medicinal, y a lo mejor sí que hay un montón de compuestos que salen de todo, desde algas a corales, pasando por bacterias, pasando por supuesto, plantas, ¿no? Y además entonces surge esta idea en la que, por ejemplo, podremos proteger al oso panda sin que nos importe un pepino el bosque de bambú. No sé si me explico. Y a lo mejor Sí, lo que sí. ocurre allí es que para que haya bosque de bambú tiene que haber una serie de otros factores, ¿no? Incluyendo un oso panda comiéndolo, ¿no? Hay veces que los animales que comen plantas son los que realmente generan que esa planta exista, ¿no? Como por ejemplo las praderas de hierbas crecen mucho más rápido y mejor cuando están abonadas con estiércol de vacas, que son las que realmente las comen. Lo que pasa es que la vaca come lo que ves, que es la parte superior, pero las raíces lo único que hacen es volver a tirar más hierba y en el proceso lo que hace la vaca es eliminar otras plantas que no sean las que ella come. Una cosa un poco compleja de poner tu cabeza sobre ello, pero que todo esto de conservación muchas veces lo vendemos un poco enlatado, ¿no? ¿Sabes? Conserva la ballena asesina aquí, el oso panda allí, el no sé qué más allí, y luego ya vamos bajando a nivel local y regional y vamos intentando. Y claro, por supuesto, proteger un cóndor en Latinoamérica va a ser mucho más fácil que la comunidad te apoye con esto que a lo mejor proteger algo que les come el ganado. No sé si me explico, porque Sí, tienes sí. vínculos a lo mejor de todo tipo, desde culturales o antropológicos con él, positivos o negativos, ¿no? Entonces, aquí entra este tema. Y yo lo que normalmente intento hacer es que si yo te digo una planta, un nombre, un estado de conservación, a lo mejor críticamente amenazado, y se murió y se acabó, normalmente esto no te mete en el tomate, ¿no? Claro. No sé si me explico. Sí, sí, totalmente. Cuando empiezas Pues a no, explicar es que existe una planta que es así y la peculiaridad es esta y solamente se encuentra en estas condiciones y de repente pues llega una persona, baja de un barco, se da cuenta de una cosa, llega otro, ahí ya te empiezas a meter en la historia, ¿no? Y cuando te metes en la historia, entonces empiezas a ver, la planta se convierte en un personaje, ¿no? Y a lo mejor no quieres que se muera ese personaje, porque lo empiezas a ver de una forma distinta que lo veías antes, ¿no? Por eso creo que todo esto de la historia es curioso. Y es curioso como volviendo a lo mejor a la infancia, cuando yo era niño, había ese personaje, Félix de la Fuente, ¿no? Que salía por la tele y hacía estos documentales. Primero empezaba haciendo cosas a lo mejor en el río Amazonas, con la nutria gigante y tal y cual, porque tenía toque exótico. Una vez más, otra prueba de cómo no eres profeta en su tierra, pero después ya, una vez que el tío tenía fama, empezó a enseñarnos la fauna y la flora ibérica, ¿no? ¿Sabes? Cosas de sales de esta ciudad y vas 200 kilómetros y de repente hay esta manada de lobos atacando estos jabalíes y lo hacen porque esta es la historia, ¿no? Y el tío tenía una poesía y una narrativa brutal. Y yo me quedaba allí, yo no solamente yo, la gran parte de la población española, ¿no? Durante los 70 y los 80. Era como que salía un documental de este señor y era que tenías que estar agarrando a veces la almohada no sé, de la tensión que generaba, ¿no? Y me decían de niño, ¿tú qué quieres ser? Y yo decía, yo de mayor quiero ser como este. Y me decían, entonces quieres ser presentador. Y decía, no. Y entonces quieres ser biólogo. Y decía, no necesariamente. Coño, entonces ¿qué quieres ser? Y yo, quiero ser como este tío. Y yo nunca supe que realmente era este tío, ¿no? Y me acuerdo además que esto siempre lo ponían sobre las 7 o las 8 de la tarde y la banda sonora tenía unos tambores ahí muy característicos, ¿no? Y creo que me he dado cuenta de qué es lo que era este tío y a lo mejor qué es lo que yo quería haber sido, ¿no? Que no acabe exactamente igual, pero bueno, con el seudónimo que me pusieron es parecido. Ese tío lo que era un chamán, ¿no? Si nos vamos a reducir la gente a arquetipos, ¿no? De que está el sí, guerrero, sí. está el mercenario, ¿no? Este era el chamán. Este era el tío que te tocaba el tambor a las 7 de la tarde, reunía a la tribu, nos sentábamos y ahora os voy a contar una historia. Y en esta historia, él no te decía cómo tenías que pensar, sencillamente te exponía cómo funcionaban las cosas y cómo esto tenía importancia para ti, que es lo que hacen los chamanes realmente, ¿no? Con todo este tema, que creo que encaja muy bien con eso que estamos hablando ahora de la literatura, porque al final de cuentas es el rollo del storytelling, ¿no? Sí. ¿Sabes? Porque curiosamente, en mi libro, más que escribirlo, lo hablé. Y después lo pasé a formato escrito, ¿no? Y luego lo editas y todo el rollo, pero son cosas que en mi cabeza estaba hablando, ¿no? Claro, claro. No, y me imagino, hay un tema, bueno, solamente quería hacer un pequeño comentario y también pues recomendación para la audiencia.
Carlos, y hay un pedacito de esta, no sé, seguramente recuerdas, película, libro, que era El cazador de orquídeas, Sí, ¿cierto? Que fue este gran y con John LaRoche, que es este orquidiólogo de la Florida que aparece, pero me acuerdo un pedazo particularmente en el que él está hablando con la periodista y le está explicando una orquídea y él le dice, si quieres entender eh, una orquídea, tienes que pensar como si fueras la orquídea. Y te tienes que preguntar estas hojas porque son largas. Te tienes que preguntar estos pétalos, estos estambres, está esto. claro. Y eso me parece que a mí me sirvió mucho como un ejercicio de empatía, no muy fácil, porque ¿cómo te imaginas árbol? ¿Cómo te imaginas planta? Si no conoces lo que está ocurriendo de atrás, casi que es una metáfora, nos han enseñado que es una metáfora desde lo pasivo. Y yo creo que no tiene nada de pasivo. No, es curioso, es una especie de pasivo muy agresivo. Ya, El tema es, ellas saben cómo funciona todo, ¿no? Desde reacciones fotosintéticas que la ciencia humana no es capaz de mejorar en términos de cómo generar energía de la nada, pasando a por cómo los animales que tengo alrededor van a reaccionar. Hay cosas que son bastante fascinantes, ¿no? Por ejemplo, publicaron hace poco, hay un tema de un arbusto en Australia que ponen unos frutos que se los comen los emus y los emus van, comiendo, van caminando y van comiendo de ese arbusto, del otro arbusto, del otro arbusto, del otro arbusto. Y claro, en el estómago del emu se van acumulando todas las posibilidades y combinaciones de polinizaciones que se han hecho entre ellos claro. en frutos dentro del emu. Entonces, después de unas horas hace digestión y entonces está todo calculadísimo. Va a depositar una cagada a lo mejor a, no sé, 10 kilómetros de donde me comió. Pero claro, están todas juntas ahí, claro, no van a salir todos los árboles ahí. Entonces el fruto está programado para explotar cuando la temperatura llega a 60 grados, que normalmente pasa al mediodía cuando el estiércol empieza a fermentar y le da el sol. Entonces explota pum, 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 en todas las direcciones. Pero no solamente eso, tiene un arilo que las hormigas no pueden resistir. Es una especie de comida fuera de la semilla, con lo cual hormigas de distintos hormigueros las cogen y todavía las distribuyen más allá. Claro, Y si divino. ahí no te preguntas quién está utilizando a quién, no sé cómo, cuándo te lo vas a preguntar, ¿no? Porque aquí todos estamos viendo como, oh, animales utilizando semillas, o animales utilizando frutos, pero realmente la planta es la calculadora de cómo funciona todo esto. Y además es así porque no podría ser de ninguna otra forma, ¿no? En esas circunstancias, este árbol lo resolvió así, con lo cual acaba mandando semillas con una diversidad genética tremenda en todas las direcciones. Y si hay un punto en el que va a germinar, lo va a hacer, porque además es que incluso ha encontrado a alguien que la meta bajo tierra, en una zona que además estaría llena de bien aireada, porque tiene todas las galerías de los hormigueros y a la vez tendrá un montón de letrinas en las hormigas, con lo cual esto puede crecer, ¿no? Y si lo piensas, por ejemplo, con la sección de algunas sustancias que se sacan de hongos, curiosamente de hongos, el resto de las cosas que modifican la forma en la que tú percibes el mundo vienen de una planta. Y son capaces de producir sustancias que a lo mejor tienes cáncer terminal y tomas este compuesto y de repente no estás ni infeliz, ¿no? Y en esas circunstancias son capaces de modificar la forma en la que todos los animales piensan, sin embargo, no tienen un sistema nervioso como el de los animales. ¿Cómo ocurre esto, no? Y ahí es como que, como persona científica, bueno, pues te puedes perder con los tipos de compuestos, cómo afectan tu cerebro y todo esto, pero el big picture de todo esto, yo creo que no somos capaces de verlo, ¿no? Y yo Claro. tampoco. Y incluso llega un momento que ya te asomas a la puerta de lo esotérico casi, ¿no? Cuando de repente te das cuenta de que una planta es capaz de modificar tus pensamientos o la forma en la que tú percibes el mundo. ¿Y por qué? Y la respuesta es grillos en la countryside, cric, 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 cric. No sabemos nada de esto realmente, ¿no? Unos que, bueno, igual es un insecticida, igual esto, igual de más allá, pero realmente no. Y es este tema también que me parece súper fascinante, en la que la diferencia entre los animales y las plantas realmente, además de las científicas, es que los animales cuando vemos un problema echamos a correr y las plantas se enfrentan a él, ¿no? Está muy bueno. Sí, sí. ¿Sabes? Es como que, pues no tengo comida, bueno, pues la fotosintetizo. Pues no llueve, bueno, pues me monto un nuevo sistema de almacenaje de agua que además me recibe el agua molécula por molécula. Pues bueno, pues me comen, pues bueno, le pongo unos pinchos por aquí, unos venenos por allá y ya verás tú cómo no. Y ahora tengo un problema para mandar mi polen a una planta que está a 5 kilómetros. Bueno, pues ya
porque curiosamente, ahora que hablamos de drogas y de tal, la única droga en la que el no tenerla significa la muerte se llama azúcar, ¿no? Y son las únicas que lo producen. Esto, quizás algún hongo, ¿no? Con lo cual, son también un poco tienen ese poder, ¿sabes? Si quieres combustible, tal, tu mama. Ya. No sé si me explico. Y a lo Sí, mejor sí, sí, sí. puedes llegar allí con el machete y cortar y tal y cual, pero ellas tienen un plan sin tener un cerebro, miden todo lo que ocurre alrededor sin tener un cerebro, responden a esto sin tener un cerebro. No sé, no creo que tenga nunca la inteligencia capaz para resolver esto nunca jamás, ¿no? Pero sí que te caes por los agujeros de conejo de Alice in Wonderland tan fácilmente, ¿no? Que es curioso como alguien que trabaja con tema científico como yo, tengo problemas para salir de este fantasy world, ¿no? De cuando te haces la pregunta de realmente qué coño está pasando, ¿no? Ya, 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 ¿Sabes? ya. Con esto. Y ahí es donde de repente, pues, solamente lo puedes a lo mejor incluso, solamente lo puedes sospechar, o lo puedes a lo mejor creer, ¿sabes? Más que saber. Increíble. Y además algo, Carlos, de lo que estás hablando, a mí la primera página de tu libro, el prólogo, o sea, todo, por supuesto, porque son las aventuras, pero el prólogo nos pones un momentico en este momento antes de utilizar el bisturí, Ah, ¿cierto? Me sí. atrevo a leer. Me encontraba delante de la mesa del invernadero. Era una mañana fría en el Real Jardín Botánico de Kew en Londres. Ante mí tenía un ejemplar de café marrón, un hermoso arbusto que nunca deja de florecer con hojas de color verde oscuro y flores que recuerdan a los jazmines, blancas como la nieve. Había sido cultivado a partir de esquejes tomados de una planta en Isla Rodríguez, en el Océano Índico. En realidad debería decir la planta, puesto que era el último ejemplar de la especie que quedaba en todo el mundo. Y cierras esa paginita diciendo que ya habían intentado, pero los esquejes por sí solos no eran la solución para poder recrearla en la naturaleza. Únicamente la producción de semillas podía garantizar su supervivencia a largo plazo. Sin semillas estaba destinada a morir, incapaz de reproducirse de forma natural. Por esta razón, durante años los expertos lo habían intentado todo para obtener esas semillas, pero sin ningún resultado. Ahora iba a probar yo. ¿Conseguiría descifrar el código? Escogí una flor y cuidadosamente extendí la hoja del bisturí. Lo sujeté contra la flor y contuve la respiración. Estaba a punto de hacer el corte que podría decidir el destino de esta especie. Esto, Carlos, tiene más dramatismo que muchas novelas y mucha poesía juntas. No lo sé porque lo viví, pero te puedo decir que cuando lo viví no era capaz de explicar este sentimiento tampoco. No sé si me explico. De repente me obsesiono por una cosa y de repente cambias el destino de una especie y no ya de un individuo, ¿no? Piensa esto, o sea, esto es una especie que a lo mejor viene de un linaje que se separó de otras plantas hace miles de años, que ha estado ahí en esta isla, que ha pasado por una crisis tremenda, por la introducción de especies invasoras y por cosas tan sencillas como ganado, vacas y gallinas y la deforestación. Y el mundo ha decidido que esto ya no hay salida, ¿no? Y de repente dices tú, y lo consigues. ¿Sabes? Tienes una serie de elementos ahí, es bastante difícil de explicar. Porque por un lado tienes este sentimiento que me parece súper curioso, ¿no? Un día pensé, los humanos realmente somos como Dios, ¿no? Y todo el mundo pensará, bueno, porque no tenemos ese poder benévolo. No, somos como Dios porque tenemos capacidad de destrucción apocalíptica, ¿no? Todos y Sí. cada uno de nosotros la tenemos. Entonces me di cuenta de que quizás también tenemos una capacidad que es lo opuesto de apocalíptico, ¿no? Que es con muy poca cosa, pero con muy buena intención, ser capaces de generar una especie de milagro, si quieres, porque realmente esto fue una especie de milagro dependiendo de lo que tú consideres lo que es un milagro, ¿no? Entonces eso por ahí, pero por otro lado, también tienes este sentimiento de cómo de un necesario todo esto es, ¿no? ¿Sabes? ¿Por qué no podían haber hecho esto cuando quedaban 5 plantas? No sé si me explico, porque tienes que ir a este extremo en el que un loco de origen español en el Reino Unido pues le da por ahí, ¿no? Por otro lado, también tienes este tema de realmente la puedo clonar, ¿no? Que en animales era como una especie de cosa imposible, ¿no? Porque cojo un esqueje y la puedo clonar, con lo cual la podemos tener en cautividad si quieres miles de años, si esta civilización siguiese funcionando así. Pero por otro lado, te das cuenta de que realmente la razón por la que una especie está en la naturaleza es porque está en ese proceso de nacer, crecer, selección, ¿no? Éxito, fracaso.
y ir automodificándose, con lo cual estaba técnicamente, clínicamente muerta. Y cuando de repente le das la vuelta al tema y te miras tú en el espejo y dices tú, entonces yo qué coño pinto aquí. No sé si me explico, ¿sabes? Y yo para mí no era suficiente esto de tener la planta ahí propagándola de forma clonal, todo este tema, porque realmente pertenece ahí fuera, porque debería estar reproduciéndose. Y de repente te das cuenta, pero chico, espérate, que tú también eres un espécimen, ¿no? Y curiosamente, en esta historia, una de las cosas que muy pocas veces me comenta alguien, pero que me parece súper relevante, es que la historia del café marrón la termino con el tema de el niño que descubre la última especie, porque siempre me dicen, fuiste tú el que la salvaste. Digo, no, yo fui el que le fui capaz de sacar semilla, porque aquí hubo un botánico que la nombró primero, después hubo uno que la nombró extinta, después hubo un profesor que mandó a los niños a la escuela y después hubo un niño que la encontró, después hubo un jardinero que la enraizó. ¿No? Es un poco como lo de la historia de lo del huevo, de este puso el huevo, el otro lo cocinó. Pero de repente cuando me voy a la isla con la planta y digo, quiero conocer al niño, que el niño tendrá mi edad hoy, y me dicen que se ha muerto porque tenía problemas de alcoholismo y con tema de drogas, ¿no? Y termino con el tema de pudo salvar una especie de planta, pero no pudo salvarse a sí mismo. Y ahí me veo también yo reflejado, ¿no? No sé si me explico. Sí, 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 Podemos sí. hacer todo esto, pero luego realmente nosotros no somos capaces tampoco de escapar a nuestra individualidad, ¿no? Como la Ramosmania solamente era una y no se podía reproducir, ¿no? A no ser que venga alguien y nos haga algo. Hay algo, Carlos, también te quería preguntar, y tú lo acabas de decir, la planta que tú salvas y no, que la audiencia no pierda eso, que es que perder de la extinción es algo que yo creo, no sé Claro, si tenemos para entenderlo, pero tú no, no, salvas y tú has salvado plantas de la extinción, es decir, has salvado plantas de procesos que llevan millones de años. Hay que sí, entenderlo así, claro. ¿verdad? A mí es que eso me produce una angustia tremenda, ¿no? Volviendo al Mesías, existe el tema del concepto sacrilegio, ¿no? ¿Qué más sacrilegio puede haber que cargarte un organismo que ha estado evolucionando por aquí por muchos más millones de años que tú, que tu Sí. especie, ¿no? Sencillamente porque hoy quiero beber Coca-Cola o mañana me quiero lavar la ropa con agua caliente. ¿Sabes? Una cosa tan mundana y tan temporal y tan burbujita en la galaxia. Y esto ocurre, ¿no? Como ocurrió con el café, con el otro nenúfar de Ruanda, ¿no? Que se hicieron una lavandería en el único sitio donde esta planta crecía. ¿Sabes cómo una necesidad personal tan mundana y tan temporal puede acabar con una historia, ¿no? Que viene de millones de años? A mí me parece sacrilegio, no, lo siguiente. No sé si me Te explico. Y entiendo, luego, sí, sí. pues luego vienen también la gente más, a lo mejor, en plan burocracia y nos dicen que, bueno, tampoco las podemos salvar a todas, con lo cual hay que escoger con a quién salvamos, ¿no? Hicieron un documental hace poco en la televisión española que venían un poco con esta narrativa, que yo lo acepto, pero me niego. No sé si me explico. El tema este de si vamos a jugar a ser Dios, vamos a jugar a ser Dios con todas las cartas sobre la mesa. Quiero decir, no vamos a jugar a ser Dios al fútbol fácil. No sé si me explico. Empiezan con el tema de, bueno, claro, los recursos son limitados y tal. Y yo les expliqué que yo esto no lo hago. Y la razón por la que no lo hago es porque ya me gustaría a mí poder andar escogiendo cosas. ¿Sabes? Se quedaban así como, ¿cómo? Y yo sí, yo realmente, de repente, me planto en medio de una historia en la que yo soy capaz de hacer algo al respecto. Y si puedo, siempre lo hago. No sé si me explico. Mm, En este caso, tenía esta planta delante mía. Entonces me dijo la narrativa de, bueno, no, porque esto va a costar mucho dinero, porque no costó nada. ya. No sé si me Sí, sí, explico. sí, te Yo no entiendo estoy aquí sentado decidiendo desde mi sillón presidencial quién muere y quién vive. No sé si me explico. Pues tengo mis conocimientos, tengo mis inquietudes, tengo mis obsesiones y luego pues hay una serie de herramientas y una serie de técnicas y cuando eres capaz a cocinar esto, pues lo haces. No tengo este tema de andar administrando recursos. Por supuesto que en la big picture, como dicen aquí, no vas a andar, por ejemplo, gastando cantidades de pasta impresionantes, como te comentaba antes con la ballena asesina, que gastaron 20 millones de libras en volar una ballena para adelante y para atrás, ¿no? Cuando realmente a lo mejor eso se podría haber gastado en proteger un montón de más ballenas en el mar. Tienes que tener una especie de cerebro detrás, ¿no? Pero yo creo que todo esto de la conservación siempre hace más el que quiere que el que puede, y el que quiere no se puede cuantificar en términos de cantidades económicas, ¿no? exactamente.
Carlos, y precisamente ahí había algo que yo te quería preguntar, es decir, hay un diálogo hay un diálogo con lo atemporal que me impresiona, es decir, con un diálogo tú tienes en manos procesos que están llevando desde cuando el tiempo no se medía, me explico, es decir, cuestiones muy lejanas. Y hay algo muy importante que es este diálogo que se establece, como tú bien decías ahorita, con esos viajeros que las descubrieron, con esos Sí. viajeros que las trajeron, esos viajeros que también escribieron en qué condiciones las encontraron para que tú muchos años después entiendas de dónde salió y cómo se puede. Pero hay algo que a mí me intriga, Carlos, para ti. ¿Cómo estableces tú y qué tienes tú de distinto? A ver, la pregunta puede sonar poco tonta, pero me la vas a entender. ¿Qué tienes tú frente a estos otros con quienes estableces el diálogo en el 2023, en un momento en el que cada vez entendemos más? Y creo que arranco por aquí con lo que yo te escuché en el Hey. Es decir, estamos en un momento definitivo de cambio climático, de todos los temas. ¿Cómo sientes tú que es tu responsabilidad en este diálogo y en estas acciones? ¿Te toca algo distinto a todos aquellos que intentaron hacer algo como tú en años pasados? ¿O estamos frente a algo verdaderamente que podemos hablar de límite y de un cambio radical? Hombre, yo creo que, por ejemplo, que mencionaste los exploradores de hace siglos, que yo siempre acabo un poco por ahí, porque es imposible no acabar por ahí, ¿no? Por ejemplo, el café marrón, esa planta, se descubrió durante el tránsito se llamaba una expedición que es el tránsito de Venus, ¿no? En el que distintos poderes coloniales mandaron a distintos naturalistas y geógrafos por todo el mundo para, desde distintos lugares del planeta, medir el tránsito de Venus pasando por el Sol, porque desde ahí se podría recalibrar todos los cronógrafos de navegación a un nivel mucho más preciso que se había hecho antes. Lo único que, como a lo mejor tardas varios meses en llegar a esos sitios y la fecha nunca era muy ajustada, porque esos viajes podrían llevar a lo mejor entre 3 meses y un año, ¿no? Los mandaron allí y en su tiempo libre esta gente pues tenía sus inquietudes y se dedicaban a describir plantas, ¿no? Con lo cual eso ya te da una especie de idea de cómo era este personaje que estaba allí describiendo esta planta y en qué mundo vivía, ¿no? Y cuál era la intención por la que estaba allí y cómo sin que nadie le mandase describir esta especie lo hizo, ¿no? Entonces creo que con esta gente tengo en común este tema de que yo creo que también tengo en común con los niños de 5 años, que es que quieres descubrir, solamente quieres entender y cómo funciona esto. Igual que un niño de 5 años, caminando y encuentran un pájaro y lo miran, entonces se preguntan qué es esto y lo intentan coger y se va. ¿Por qué se va? Es esto, pero un año, por ejemplo, tengo 50 años, pues soy un niño de 5 años con 50 años, ¿no? Y esta gente que hacía esos viajes, como Darwin y más allá, Humboldt, un montón de otra gente, yo creo que tenían tema este tema de qué hay más allá, ¿no? Y sin que se lo cuenten, lo quieren ver ellos, para entenderlo ellos, ¿no? Lo que ellos quizás no tenían, que nosotros tenemos ahora, es una masa de conocimientos tan brutal, tan brutal, tan brutal, tan brutal, que ya no la maneja nadie. No sé si me explico. Antes Humboldt tenía sus conocimientos básicos de geografía, de climatología, a lo mejor de formación de suelos, de hidrografía, de cartografía, de qué especies básicas existen ahí fuera, de familias, de órdenes, ¿no? Pero hoy en día la información es tan brutal y tan desperdigada en tantos aspectos que es prácticamente imposible que alguien te la maneje, ¿sabes? Te la entienda. No sé si me explico. ¿Cómo todo esto encaja junto? Porque tú puedes ser experto del tema de análisis molecular de cloroplasto de plantas y a lo mejor quizás no tienes mucha idea de cómo funciona el clima del planeta. Pero, sin embargo, quizás un descubrimiento en ese cloroplasto podría cambiar el clima del planeta. Claramente. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces, la ciencia ha cambiado muchísimo en el nivel de que se ha convertido tan especialista que tienes que bajar a las fosas marianas del nicho en el concreto en el que me estés hablando y nadie a lo mejor lo compila todo esto y es capaz a hacerse una sinopsis, ¿no? Entonces, ahora estamos en un momento de no retorno con el tema de la extinción masiva y el calentamiento climático y que Dios nos coja confesados. Quiero decirte, lo que se viene encima, realmente yo creo que me dedico a mirar a las plantas y a los pájaros y a los peces del mar para olvidarme de lo que se viene encima.
No sé si me explico. Sí, sí, sí. Es bastante... y ya esto cuando le metes el tema, pues por ejemplo ahora la cantidad de cosas que están ocurriendo, ¿no? Con las pandemias, el tema de los conflictos bélicos, ¿sabes? En un momento en el que deberíamos estar todos de freno de mano y cómo vamos a gestionar esto, es curioso como mucha parte del problema está siempre relacionado con las plantas, ¿no? ¿Qué hacemos? Quemamos combustible fósil. ¿De dónde? Bueno, es básicamente zumo de dinosaurio con árbol fósil, que es el carbón. Ya empiezas por ahí, ya es que ya empiezas por ahí, ¿sabes? No puedes escapar del entender cómo todos estos ciclos funcionan si tú lo que quieres es gestionar el planeta. O sea, no puedes. Realmente estamos viviendo de una economía falsa, que es los ahorros de carbono de las plantas de hace 65 millones de años. A ver, piensa eso, ¿sabes? O sea, cómo en el centro de todo este tinglado que nos hemos montado están y sin embargo nadie se ha dado cuenta, ¿no? Y las soluciones pues también están ahí y mucho viniendo de las plantas, muchísimo. No, piénsalo, toda esta gente, las que queremos hacer una base en la luna y lo primero que te ponen es saber cómo germinan los pimientos a -50 en un tema, ¿no? ¿Sabes? Acuérdate de la película esta del marciano. Pues nada, te Sí. pierdes en Marte y sácame el marciano sin patatas. Es como que me muerde la risa. Mandan y curiosamente el que se pierde es un botánico y ese capaz que empieza a generar su propio oxígeno, a reciclar su propia agua y a comer unas patatas hasta que no sé, América viene y lo salva, ¿no? Es fascinante la capacidad de ignorar realmente lo que es primordial para nosotros, ¿no? Que es el aire, el agua, Sí, la comida, las medicinas. ¿Y de dónde vienen? En gran mayoría, ¿no? Pero sin embargo, hemos decidido tirar por la avenida del Pokémon Pro, ¿no? claro. Y ver estos bichos imaginarios que siempre son unas especies de quimeras y que, por cierto, que comenté antes el tema este de lo que es natural, lo que es artificial. Tengo este berrinche con las redes sociales porque no paro de ver flores inventadas y animales inventados que además son quiméricos de cosas que ya existen y que son mucho más fascinantes que lo que me están poniendo delante, pero sin embargo, como el tío no paga derechos de autor, pues ¡pum! Te pone esta flor que No. está hecha de forma quimérica con otro rollo. ¿Y por qué me irrita tanto, no? ¿Sabes? Me irrita muchísimo. Y tengo que preguntar por qué, porque te encuentras de todo. Te encuentras desde, no sé, pagar cosas ilegales con cryptocurrency, con la cryptocurrency hasta, no sé, cualquier tipo de actividad criminal, pero sin embargo veo esto y es como que no soy capaz ¿sabes? Porque es súper innecesario y porque, como te comentaba antes, si nos quitan el acceso a lo que es natural y lo que realmente existe, comparado con lo que es artificial, entonces si pensamos lo que comentaba antes de que una cosa la puedo cuestionar, la otra no, entonces ya no me queda nada que no pueda cuestionar. Claramente. No sé si me explico. Y volviendo al tema este de lo que tenía esta gente y lo que yo pueda tener, yo no sé muy bien qué es lo que yo pueda tener, pero sí que veo, volviendo al tema de la ciencia se ha desperdigado muchísimo, lo cual está bien y tiene sus ventajas, pero también tiene sus problemas porque nadie es capaz de tener una teoría del everything, ¿no? No sé si te fijaste, en mi libro tiene como una especie de entrada que es el punto azul de Carl Sagan, ¿no? Os recomiendo a todos que os leáis esta página, ¿no? Si tuviese que escoger una Biblia, mi Biblia tendría una página, sería una A4 y sería el punto azul de Carl Sagan, ¿no? La sinopsis que el tío hizo ahí, desde crear un objeto que es capaz de volar fuera del sistema solar prácticamente sin combustible, utilizando cálculos matemáticos y fuerzas de gravitación, para buscando entre las lunas de Saturno y todo esto, y cuando el tío le dicen, oye, que la vamos a pagar, que ya está fuera de... Ah, le digo, que va? Si viene ahora la foto más interesante, que es la nada que somos, ¿no? El punto este azul. Así es. Y el tío este, pues, se hace esa síntesis que si la lees, aunque la inspiración y el material y la comida para esta creación intelectual que él tiene sea 100% tecnológica, él no, él sencillamente se hace una especie de sinopsis histórico, socio, filosófico, artístico y la conclusión es no somos nada, con lo cual la conclusión es solo tenemos lo que tenemos y la única cosa que podemos hacer es ayudarnos el uno al otro. No sé si me explico, ¿sabes? Eso creo que en la historia no lo ha hecho nunca nadie, ¿no? Esa conjunción de entre ciencia, astronomía, filosofía, sociología, ética, si quieres, ¿no? Sí. Y meterlo en una página de A4, a doble spacing, ¿no? A mí hay veces que me pilla de sorpresa, lo leo y me pone los pelos y punta y me dan ganas hasta de llorar, ¿no?
Y considero que nada se ha dicho desde entonces realmente, ¿no? de Nuevo, verdad. bajo el sol. Por eso la empecé por ahí, ¿no? Es un poco una declaración de principios para mí, el tema de ¿qué somos? Nada, ¿qué coño pintamos aquí? Bueno, pues si no es para entretenerte o ayudarte o desarrollarte o para que tú me cuides y yo te cuido, no sé qué coño todo esto pinta aquí. No sé si me explico, no sería Exactamente. capaz de darle ningún tipo otro de significado, ¿no? Pues aquí, Carlos, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, pero creo que todo lo que nos has contado, pues obedece un poco esa idea que yo tenía de estar, porque este es un podcast de literatura, pero me gusta Sí, pensarlo en realidad, es un podcast de que nos enseña a leer y un espacio que nos enseña a decodificar el mundo. Yo siento que la literatura por supuesto. es una gran estrategia, pero cada vez siento, y muchas veces he dado aquí el ejemplo que lo que más me gustaría a mí es poder llevar eso que he podido desarrollar para entender cómo funciona un texto literario. Sería verdaderamente feliz si pudiera ver un paisaje o pudiera ver una montaña y explicarme, así como me explico el texto literario, explicarme lo que me rodea con el mismo sentido que tú nos estás trayendo. Y creo que ya que nos Y no lo pongas esto en veas. la mesa, creo que es un gran avance, porque yo creo que tenemos que llegar, y en orden en lo que tú dices, lo que a mí más me interesa aquí, y te agradezco mucho, es generar lectores. Y lectores es personas que pueden entender lo que rodea, hacer sentido, decodificar lo que nos rodea para saber verdaderamente qué es lo importante. Por, Y por- creo que tu libro es una muestra clarísima de esto. por supuesto, es curioso lo que dices de leer, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo leo el paisaje, ¿sabes? Mirando las Exactamente. plantas, eres capaz de saber si ahí ha habido una corta de un bosque hace años, sé que las plantas son nativas o no, sé que están estresadas o no, sé que a lo mejor están en un suelo calcáreo, ¿no? No sé si me explico. Entonces, Sí, lo que haces es saber leer, yo creo que en el sentido amplio de la palabra, ahí está mucho la clave, ¿no? exactamente. El saber leer lo que ves. Y la literatura, por supuesto, es fascinante. Como si tú te pones a leer algo, al principio estás leyendo cosas hasta que te caes por ese agujero de Alice in Wonderland, ¿no? Y ya te metes por ahí y tú ya no lees, tú ya te sientas en una especie de vagón y vas, y ya no ves palabras. Y hay veces que ya vas leyendo el renglón que va debajo porque estás tan ansioso por ver lo que hay detrás, ¿no? Y es fascinante. Y hoy en día, esto que estás haciendo me parece súper interesante en el sentido de que básicamente si la realidad no entra en 145 o 47 letras, que es Twitter, no existe, ¿no? Y sin embargo, la Exactamente. literatura siempre necesita muchas más, ¿no? Exactamente. Así que yo, Y tener lectores como tú, Carlos, creo que contribuyen al propósito general del programa, porque como te he dicho, yo leyéndote, claro que he leído, claro que estoy leyendo aventuras de un botanista y de alguien de ciencias naturales, pero nunca, nunca soy capaz de dejar de lado que parezco estar leyendo es narrativa y literatura y acerca de lo que es el destino de una cantidad de cosas que tenemos que entender y con lo que nos tenemos que conectar. Así que te lo agradezco muchísimo, Carlos, no, habernos gracias a acompañado. vosotros. Gracias a vosotros, a ti, por el trabajo que haces y por darme esta oportunidad de hablar y expresarme. No, a ti, Carlos, para la audiencia hemos estado hablando de un libro editado en el 2017 por la editorial Debate. Como les decía, yo lo conocí, sí, 2018, publicado por Penguin Random House Grupo Editorial. Está específicamente en Debate. Se titula El Mesías de las Plantas, Aventuras en busca de las especies más extraordinarias del mundo, con una edición muy bonita y con un autor pues que ya estuvimos escuchando hoy, a quienes invito muchísimo a que no solamente el libro, sino que también, bueno, por redes te sigan, Carlos, y Sí, estén muy pendientes. Y lo mejor es que cada uno sepa recibir un poquito de esta sensibilidad y de esta importancia que nos traes. Así que, Carlos, muchísimas gracias de gracias a nuevo, ti. y todos ustedes, gracias por habernos acompañado, y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.